Ya está con nosotros 7:44 de la mañana Hugo Acero Velázquez. Él es experto en temas de seguridad, defensa y justicia. Y vamos a hablar con él de varios temas. Cómo se debería seguir la lucha contra el crimen organizado. Y tenemos ya una escalada de violencia a otro nivel. Hemos pasado de ver como ciudadanía cuerpos colgados en puentes. Hemos pasado a tener masacres múltiples y ahora coches bomba. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo el gobierno debe enfrentar estas amenazas y a enemigos que vienen prácticamente de muchos lados y de muchas aristas? Bueno, lo he dicho desde hace muchos años con la llegada del narcotráfico a los países latinoamericanos. Es un poco lo que, digamos, es un libreto conocido del narcotráfico, una serie de hechos criminales como el tema de los atentados terroristas, cochebombas, bombas, sicariato, extorsión. Bueno, en fin, con el narcotráfico llega todo esto y a los países latinoamericanos pues ha llegado, y esto ha sucedido no solamente en Colombia, que digamos, podríamos decir es el origen, digamos, dado el nivel del narcotráfico colombiano. Recuerden los atentados terroristas de Pablo Escobar en los años 90, finales del 80, comienzos de los 90, en contra de la extorsión, que fueron muchos, y pues las guerrillas también colombianas han practicado este tipo de cosas. Este es un libreto ya conocido, gente colgada, en el caso de México, cabezas que se dejan a las entradas de los juzgados o de las personas que quieren intimidar o de los servidores públicos que quieren intimidar. Son libretos de terrorismo ligadas a este tipo de actividades criminales que se están repitiendo desafortunadamente en Ecuador, y como ustedes bien lo saben, no es la primera vez que esto sucede en Ecuador y tampoco será la última vez que suceda. Y justamente el tema recurrente, tanto en nuestra región, Ecuador, Colombia, Perú, donde el narcotráfico realmente está tomando, ustedes ahora también con un gobierno de Petro, no sé la situación que están pasando, pero sí parece que ha vuelto otra vez toda esta injerencia del narcotráfico y la fuerza otra vez de estos movimientos. Yo sé que no hay solución, pero ¿qué se puede hacer? O sea, realmente uno puede combatir capaz una fórmula como Bukele, pero también es una bomba de tiempo. Le pasa algo a Bukele, viene otro, abre las cárceles y volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué se puede hacer ante esto y hasta esta violencia que realmente es interminable? Bueno, en Colombia ya no quedan grupos guerrilleros, quedan básicamente grupos mafiosos ligados al narcotráfico. Para enfrentar estos temas, pues desde luego hay que trabajar de manera coordinada, absolutamente todo el Estado, e involucrar a la ciudadanía. Yo creo que hay varios elementos en temas de terrorismo. Uno, desde luego, esto no se soluciona con presencia de policías en las calles. Aquí se requiere fortalecer los temas de inteligencia e investigación criminal, precisamente para dar con los terroristas. Y dos, es necesario que el gobierno nacional convoque a toda la ciudadanía para que frente a hechos irregulares, frente a hechos sospechosos, un carro abandonado, una maleta abandonada, autos abandonados por alguien en determinados lugares, pues simplemente levanten el teléfono y llamen al ECU 911 diciendo, mire, hay un carro sospechoso aquí en la esquina, hay unas personas sospechosas, y pues que las autoridades reaccionen de manera inmediata. Sin la participación de los ciudadanos es muy difícil evitar los atentados terroristas. Sí, y justamente esa parte de los ciudadanos, el involucramiento y capaz también la información que ellos logren transmitir a las autoridades, pero tampoco las autoridades, en el caso nuestro en el Ecuador, como esto es nuevo, usted vio la explosión que hubo en este centro o sea, moles, oficinas, hoteles, un lugar muy transitado, donde la ciudadanía no está preparada, pero peor también el gobierno no está preparado para una situación donde las personas todavía van con sus celulares a tomar videos
de carros incendiándose y no ven el peligro. Nosotros en el Ecuador todavía no tenemos esa maldad adentro, ¿no? Donde, o sea, aquí nosotros paramos a ver a los muertos o un accidente todavía, ¿no? ¿En qué manera puede el gobierno educar a la ciudadanía en este caso? Digamos, hay un tema de participación que el gobierno debe convocar a los ciudadanos para que frente a cualquier evento sospechoso inmediatamente llame a la línea de emergencias para solicitando que la policía verifique si es o no efectivo lo que el ciudadano está denunciando. Eso es lo primero. Lo segundo, como digo, hay que hacer un esfuerzo grande por parte de las autoridades para dar con los terroristas. Yo tengo la experiencia de haber atendido como secretario de Seguridad los atentados terroristas de las FARC de comienzos de este siglo después del Caguán. Fueron 3 años de atentados muy graves, atentados como el del Nogal, el cruel Nogal, en donde activaron un carro bomba, murieron 36 personas y hubo 180 heridos. Pero también tuvimos atentados en ese momento cuando el presidente Uribe se estaba posesionando con rockets, en donde tuvimos cerca de 18 personas heridas, muertas, y algo más de cerca de 100 personas heridas ese día de la posesión, el 7 de agosto del 2002. Y fueron múltiples los atentados, pero también desde el primer momento, desde el momento en que supimos que estas organizaciones, las FARC, había acabado el diálogo en el Caguán y que se dirigían hacia Bogotá, pues no iban a venir a Bogotá a hacer compras, no. Atentados terroristas era lo que se venía. Y nos preparamos conjuntamente con las fuerzas militares, la policía, los organismos de inteligencia, creamos un comité de inteligencia que sesionaba todos los jueves y operábamos de manera permanente 24/7, 36 en los 360 días del año. De esa manera logramos controlar muchos de los atentados, pero también nuestro alcalde y la presidencia convocamos a todos los ciudadanos para que informaran aquellos hechos sospechosos, y muchos actos se evitaron, muchos actos de terrorismo se evitaron precisamente con la llamada de un ciudadano que nos entregó información sobre una casa que veía entrar gente y salía gente, pero no eran del barrio, y pues entrábamos, allanábamos y encontrábamos que ahí estaban habilitando carros para ser activados como carros bomba. Esas son las cosas sobre las cuales hay que trabajar. Inteligencia, trabajo permanente, participación de los ciudadanos y desde luego, trabajo es el que hay, las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso sí, es lo que hay que hacer frente a este tipo de atentados. Desde luego, como terrorismo es muy difícil controlarlo, pero se puede si las autoridades trabajan en equipo, todas, y desde luego hay una amplia participación de los ciudadanos denunciando hechos irregulares. Señor Acero, lo que usted nos dice es muy interesante y viene dado desde la experiencia. Y usted usó 2 palabras que me llamaron mucho la atención. La primera palabra que usó es libreto. Es decir, si hay un libreto, podemos entender que existe una fórmula que se va a seguir. Eso del lado de los criminales. Del lado del Estado también usted nos está dando unas ideas interesantes de cómo deben operacionalizarse esto. La pregunta básica, en el caso ecuatoriano, en lo que usted conoce, ¿qué marco legal se necesita para que la fuerza pública pueda actuar en estas acciones de inteligencia y en estas acciones de intervención temprana en base a denuncias, que es lo que usted propone, sin que eso luego repercuta en contra de los funcionarios que están actuando? Porque nuestros funcionarios de seguridad en este momento tienen 2 desafíos. Tienen el desafío de la amenaza de los propios mafiosos que enfrentan y tienen el desafío de la amenaza de un sistema legal que está ahí y es necesario para cuidar que no se produzcan excesos, pero por otro lado también podría inhibirlos de actuar cuando sea necesario. De hecho, digamos, ahí con lo que hay que trabajar. En el caso colombiano, nosotros contábamos con la participación de la Fiscalía. Dentro del Comité de Inteligencia había 4 fiscales antiterrorismo quienes autorizaban las acciones. Por ejemplo, recibíamos una información de un ciudadano
que vio que entró una volqueta, dejaron allá algo adentro, volvió y salió, luego entraron unos carros, entraron unos tubos, entraron unas cosas que la gente decía, pero es que ahí no hay, eso no es un taller, pues como raro. Llamaron unos ciudadanos de manera anónima, es que el ciudadano no necesita poner una denuncia, simplemente llama de manera anónima, vea, en tal dirección, en tal calle hay un taller en donde hemos visto unos movimientos sospechosos. Inmediatamente los organismos de inteligencia hacen el trabajo previo de analizar, de mirar, de vigilar ese lugar, entregan información al fiscal, el fiscal en algún momento determina que hay que hacer un allanamiento, se hace el allanamiento y créame que en la mayoría de los casos siempre encontrábamos algo y deteníamos personas y lo hacíamos de manera legal, además porque participaba la fiscalía, porque los jueces estaban enterados y porque nos estaban apoyando. De eso es lo que hay que hacer. Es que aquí se necesita, cuando digo que se necesita la participación del Estado, no es solamente la participación del presidente y las Fuerzas Armadas ecuatorianas, la policía y las fuerzas militares. No, aquí se requiere la participación de la Fiscalía, aquí se requiere la participación de los jueces. Es todo el Estado en su conjunto. Y no tenemos tiempo de ir a la Asamblea a tramitar una ley para hacer allanamientos. No, con lo que hay que trabajar, porque de lo contrario son muchas las vidas las que se pueden perder frente a estos atentados terroristas. Estimado Hugo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias por haber tratado este tema con nosotros. Mil disculpas por el exabrupto del inicio de la entrevista. Le agradecemos muchísimo. No, ni más faltaba. Muy bien y feliz día. Que esté muy bien. RTP